Levítico 19:30 dice en la Biblia: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Padre, estamos frente a tu palabra y agradecidos porque siempre tienes algo que darnos de forma muy particular y especial. Te agradecemos porque siempre en ella encontramos una riqueza, Padre, espiritual para nuestras vidas. Te ruego para que la presente exposición que estamos iniciando de esta predicación sea un aliciente, sea un medio por el cual, Señor, nos seamos estimulados a tener y a renovar nuestra convicción en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón del respeto y la reverencia que debemos al lugar donde tu presencia mora entre nosotros. Te pido que tomes nuestros corazones y nuestros pensamientos sean cautivos siempre y dirigidos a tu palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viviendo en tiempos en los cuales lo natural se ha vuelto antinatural. Lo formal se ha convertido en informal o casi informal. Estamos viviendo en una época en la cual lo que merece respeto y reverencia se ha tornado irreverente. Y no es así, asimismo eso va incluido a lo que me estoy refiriendo en los aspectos espirituales. No le quiero llamar religioso, pero sí en los aspectos espirituales o congregacionales se está perdiendo la convicción de la reverencia en la casa de Dios. Es verdad que en el Antiguo Testamento el concepto, la doctrina de la iglesia, es decir, el hecho de la iglesia no estaba establecida, quiero decir, se estableció hasta la llegada del Espíritu Santo, esto es en el Nuevo Testamento. Sin embargo, encontramos un lugar en el Antiguo Testamento donde Dios escogió, el cual Dios escogió, donde su pueblo se congregaría en un punto determinado, y donde la presencia de Dios se establecería en ese lugar. Y cuando estaban en el desierto peregrinando el pueblo de Israel, una vez que fueron sacados de la tierra de Egipto, pues se estableció un lugar que era un lugar móvil, un lugar portátil, por decirlo de esa manera. Posteriormente se estableció el templo donde se adoraba a Dios, se invocaba la presencia de Dios, donde Dios presentaba y aprobaba los sacrificios, los rituales sacrificiales que Dios estableció en Levítico. Y es verdad que había un santuario, un lugar establecido donde recibir la presencia de Dios y donde adorar al Señor en espíritu y en verdad, la cual debía de respetarse. De manera que encontramos en la palabra de Dios el hecho de que Dios les estableció al pueblo de Israel, que no solamente dice el versículo 30, mis días de reposo guardaréis, van a respetar, dice, pero también mi santuario tendréis en reverencia. Y como si fuera una cláusula, firma Dios diciendo yo, Jehová. Como diciendo, esto no es una idea de Moisés, esto no es una convicción que Moisés o Aarón, por no tener nada que imponerles y se les ocurre algo. No, es un mandato de Dios. Y no solamente es un mandato de Dios, sino que Dios tuvo a bien incluirlo en la ley de Moisés. Quedó legislado para la posteridad el hecho de que el pueblo de Dios deberían de respetar y de reverenciar un lugar. ¿Qué lugar? El santuario. El santuario. Es verdad, hermanos, también que Dios no habita, nos dice la misma palabra de Dios, en templos hechos por manos de hombres. Sin embargo, también es verdad que donde dos o tres se congreguen en el nombre del Señor, la presencia de nuestro Señor Jesucristo se hace presente. Eso lo sabemos, lo hemos leído. Mateo capítulo 18, versículo 20 nos recuerda estas palabras. Mateo 18,
18:20 dice la escritura las siguientes palabras: porque donde están 2 o 3 congregados, dijo el Señor Jesucristo, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Claro, si tomamos el contexto, no está hablando necesariamente de la iglesia, pero está hablando de un principio establecido donde se invoca el nombre de Dios, y cuando una iglesia, una congregación se reúne para establecer la palabra de Dios, para predicarla, para enseñarla, sea en la escuela dominical, sea en algún servicio entre semana, sea en la predicación del culto dominical por la mañana o por la tarde, o en algún servicio especial donde la congregación se reúna en un templo o fuera de un templo, donde los hermanos se congreguen. Ese es el lugar que Dios ha escogido para ese día en particular. Ahora, las iglesias las iglesias en la actualidad, pues ya tenemos templos donde congregarnos. Ya tenemos un lugar, un domicilio particular donde congregarse, determinada iglesia, y donde se congrega hay un santuario que se debe respetar, porque allí se adora al Señor, se invoca el nombre del Señor, se predica la palabra de Dios, se ensalza la persona divina, se le ruega a Dios, se le pide que se haga presente antes de cualquier otra oración y otra petición, y Dios se hace presente porque quedó establecido. Hay un principio donde 2 o 3 se reúnan a invocar el nombre de Cristo, ahí está el Señor. Y gracias a Dios hay lugar, hay un santuario donde nos congregamos, donde nos reunimos. Y no solamente Dios estipuló o ha enmarcado un lugar donde el pueblo de Dios se reúna, sino que además que ha escogido un lugar, Dios también desea que se reverencie o se considere no únicamente el lugar, repito, sino la actitud a desarrollar los cultos en dicho lugar. No solamente Dios dice mi santuario, un lugar tendréis en reverencia, actitud. Va complementado uno con lo otro. No, Dios no lo ha desligado. Dios no estableció nada más un lugar donde congregarse, sino el lugar donde yo escogiere, le dijo a Moisés, y Moisés lo repitió, se le repitió a los pueblos de Israel en el libro de Deuteronomio: el lugar el cual Dios escogiere para congregarse, allá iréis, hombres, mujeres, niños, los ancianitos y aún los extranjeros que vivan en medio tuyo. Allí van a estar. No solamente Dios ha establecido un lugar propiamente para que el pueblo se reúna, el pueblo de Dios, es decir, la iglesia, la congregación en la actualidad, sino que Dios también desea que cuando nos congreguemos con la actitud correcta y precisa. Decía al inicio de la introducción, porque todavía estoy en la introducción, ya voy a entrar al desarrollo. Decía al inicio que en la actualidad estamos viviendo tiempos muy cambiantes, muy volubles. Si Dios legisló en el Antiguo Testamento que el santuario donde se congregara el pueblo de Dios debía de considerarse, y el pueblo de Dios debía de desarrollar sus rituales, sus sacrificios. En el Nuevo Testamento y en la actualidad, los cultos deben de ser ya no rituales, sino racionales, dijo el apóstol Pablo. Pues no deberíamos nosotros de permitir que la informalidad entrara a nuestras congregaciones. Gloria al Señor que tenemos un espacio, tenemos un lugar, repito, pero también debemos siempre de considerar y nunca olvidar, en el caso de nosotros, nunca olvidar la actitud correcta al desarrollar nuestros cultos y nuestras actividades en el santuario. Mi santuario tendréis en reverencia, dijo Dios. Y lo legisló, lo marcó.
quedó en la ley mosaica de manera tal, hermanos, que ya no hay otro principio ni hay otra ordenanza en el Nuevo Testamento que contravenga la anterior que Dios estableció. Esto quiere decir entonces que Dios sigue pensando de la misma manera, porque Dios es un Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero Dios sabía en su presciencia, en el conocimiento previo de todas las cosas de Dios, que el ser humano, incluso no ser humano, sino los creyentes, tendríamos o seríamos movidos a ir avanzando conforme el mundo va avanzando, y entonces cuando se convierta lo formal en informal, lo reverente en irreverencia, pues entonces la iglesia correría el riesgo de desarrollar los cultos de manera informal. Y Dios nos recuerda: mi santuario tendréis en reverencia. ¿Por qué los cristianos, por qué la iglesia de Dios, hermanos, en la actualidad debe de recordar constantemente la premisa y la declaración que Dios hizo en el Antiguo Testamento: mi santuario tendréis en reverencia? Se sigue aplicando, repito, porque no hay ningún otro principio que nos diga: ahí hagan sus cultos como quieran, como ustedes crean, y para llamar la atención de la gente, y vamos a hacer ruido, y vamos a hacer allí una situación en la cual llamar la atención de la gente. No era la manera tal la que hacía el Señor Jesucristo. Cuando Él predicaba, Él se paraba o se sentaba en una barca, en una balsa, ahí en la orilla del mar, en la ribera, y Él comenzaba a enseñar y a predicar. No estaban los apóstoles haciendo ruido con matracas, ni gritos, ni pancartas. Porque ha quedado establecido que cuando se predica la palabra de Dios y cuando se desarrolla un culto público para edificación del pueblo de Dios, o un culto evangelístico, como queramos llamarle, todo debe de hacerse bajo los principios divinos que Dios ha establecido en su palabra, en reverencia. Mi santuario tendréis en reverencia, dijo Dios. ¿Qué quiere decir reverencia? Sencillamente temor o asombro. Cuando Moisés escribió este versículo de Levítico, mi santuario tendréis en reverencia, utilizó una palabra que significa temor, pero también significa asombro. Es decir, el lugar donde Dios ha establecido que el pueblo de Dios se congregue, se reúna, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, con las primeras iglesias que se establecieron. Y en la actualidad la actitud con la cual debemos de congregarnos es una actitud reverente, es decir, que cause asombro. Debemos de llegar asombrados. Asombro quiere decir admirable, quiere decir que muestra respeto a ese lugar, que emana admiración. El santuario en el cual estamos reunidos esta noche, hermanos, es un lugar en el cual cuando llegamos debemos de tener temor a Dios. No un temor al lugar de que se vaya a caer o va a levitar cuando cantemos. No se refiere a eso, sino que debemos de conducirnos con temor y con reverencia, como lo dicen algunos de los salmos. Con temor de que lo que vayamos a hacer sea agradable a Dios. Es decir, temor no quiere decir miedo necesariamente, sino temor quiere decir, y debemos de entenderlo, con esa actitud expectante de que mi corazón y mis pensamientos y la actitud con la cual, o el comportamiento con el cual yo me vaya a desenvolver en un servicio, en un culto, cuando nos reunamos como iglesia, pues que sea agradable a los ojos de Dios. Yo no voy a esperar que el hermano se reaccione de cierta manera o la hermana para yo hacer lo mismo. No, es mi corazón con Dios. Mi santuario tendréis en reverencia, dijo Dios. Así que cuando se dijo santuario en ese versículo de Levítico, está hablando sencillamente de un lugar consagrado.
Es decir, un lugar sagrado. El templo, todo este predio y la construcción el terreno se compró justamente pensando para construir un templo, para la iglesia. Todo lo que se desarrolla en este predio, la construcción, el santuario propiamente, los salones, las aulas de clase, los sanitarios, todo ha sido consagrado a Dios. Pero hay un lugar en específico llamado santuario, que es este lugar donde se predica la palabra de Dios detrás de un púlpito o frente a un púlpito y escuchamos la palabra de Dios. Somos presididos, dirigidos por algún hermano, por el pastor, aquí en el lugar, el santuario, el lugar consagrado, un lugar que es sagrado para los eventos espirituales de la congregación. Dijo Dios, mi santuario, tendréis reverencia. Tienes un templo, ese lugar es santo. No tienes templo, donde te reúnas, ese lugar se convierte en un santuario. Si estás en el campo, si estás abajo de un árbol, si estás en un terreno, recuerdo hace varios años, Dios nos permitió comprar un terreno y para la pequeña congregación que íbamos iniciando, teníamos creo que 1 año y medio, y Dios nos proveyó de una manera muy sorprendente poder comprar un terreno básicamente de las mismas dimensiones que el predio de aquí de la iglesia. Estaba bajo la falda de un cerro y estábamos escarbando, quitando ramas. El primer aniversario de la misión lo celebramos así. No teníamos templo todavía, no teníamos suficientes fondos para construir. Y compramos unas lonas, unos tubos, armamos una pequeña carpita y ahí celebramos el primer aniversario, ahí con el piso de tierra y se adornó con lo que se pudo adornar, con los medios que teníamos, y ahí nos reunimos para darle gracias a Dios por el primer año de vida como misión. No teníamos templo propiamente, no había lámparas, no había paredes, no había techo, no había sanitario, no teníamos un puente porque había un pequeño canal para poder cruzar de la calle al terreno, al predio, y ahí improvisamos algo. Pero ahí estuvo Dios con nosotros porque supimos que su presencia estaba prometida. Y dimos gracias a Dios y confiamos y esperamos y estábamos convencidos de que Dios recibió nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué debemos mostrar reverencia en el templo? ¿Por qué debemos ser reverentes, respetuosos en el templo, en el santuario principalmente, en el pasillo, en el pequeño atrio que está aquí enfrente, en el de atrás, en los salones, en todo este lugar? ¿Por qué tenemos que ser respetuosos y reverentes en el templo? Número 1, si volvemos a Levítico 19:30, hay una sencilla razón, y si fuera la única, pues aquí tendría que terminar el mensaje, pero quiero compartirles 2 más. Dice en Levítico capítulo 19, versículo 30, que ya leímos: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis, que dice la Biblia, en reverencia, yo Jehová. ¿Por qué debemos demostrar reverencia, temor, respeto a la casa de Dios o al templo o al santuario? Sencillamente, hermanos, porque es un mandamiento de Dios. Ahí está. Dios lo ha ordenado. Y cuando Dios ordena, cuando Dios manda, el cristiano tiene que obedecer sin cuestionar. ¿No es cierto, hermano? Es lo que Dios dice en su palabra. Es un mandamiento. Reverencia, repito, significa respeto u honor que se brinda a un objeto digno. Es decir, a un lugar digno de reverencia, de honor y de respeto. No solamente el lugar, sino los enseres que están dentro de este lugar han sido consagrados. Estas bancas se fabricaron originalmente para un templo, ¿verdad? Aquí están y son bancas bonitas. El tripié que está aquí para la cámara, la misma cámara, se compró para uso santo. No podemos usar esa cámara ni el tripié para irnos a grabar allá una graduación o un evento y para volvernos youtuberos, ¿verdad? Y a ver ahí qué voy a poner para poder monetizar, ¿no?
Esto es exclusivamente, es algo sagrado. Es solamente para utilizarlo para la causa del Señor. Es un mandamiento, debemos de respetar, de darle honor, de entrar con honor, dignos de honor en este lugar y tratar de forma honorable, hermanos. El predio, la construcción, la edificación, el santuario, todos los enseres que se tienen en la casa de Dios. Y fíjese que es curioso porque aquí en Levítico 19:30 es el pasaje que estamos considerando, pero en Levítico 26:2, más adelantito, Dios vuelve a establecer el concepto de reverencia. Levítico capítulo 26, versículo 2, vuelve Dios y dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Por si acaso no me entendieron bien. No. Por si acaso, al momento de que les hayan leído los mandamientos al pueblo, se distrajeron. Aquí está, 2 capítulos más o 6 capítulos más adelante, Dios vuelve y recalca, mi santuario tendréis en reverencia. Pues es que somos medios olvidadizos, ¿no es cierto, hermano? Un día había terminado un servicio, estuvimos en una iglesia, no voy a decir dónde, pero no fue aquí en Tijuana. Y terminamos el servicio y estábamos unos hermanos, se acercaron a saludarnos y había 2 niños que estaban corriendo con unas pistolitas de agua adentro del santuario. A mí me enseñaron desde chico que el santuario se respeta, que no se corre, no se toma agua, ya el pastor les ha dado ciertas indicaciones y coincidimos con esas convicciones. Y que ahí no es un lugar de correr ni de jugar y no es una PlayStation tampoco, ¿verdad? Para los niños. Pero ya andaban 2 niños y yo estaba platicando y volteaba a verlos, a ver si alguien les decía algo y ya estaba yo un poco inquieto y me fijé quiénes eran los niños y eran hijos de pastor, de 2 pastores distintos que habían estado ahí. Niños como de 5 o 6 años. Y ya en eso alguien se dio cuenta y ya fue y les dijo a los niños, dice, aquí no jueguen, aquí no se juega, y los agarró, los tomó y los llevó ahí a otra área para que jugaran. Pero se nos hace raro cuando vemos algo así. Porque la Biblia dice, mi santuario tendréis en reverencia. El santuario no es un corredor, el santuario no es un spa, el santuario no es un lugar de relajamiento, aunque nos relajamos en un sentido del estrés, de la presión, del trabajo, de los estudios de la semana. Y cuando venimos al templo, el cuerpo se relaja por decir un término, ¿verdad? En comparación con lo que estamos llevando a cabo en nuestros trabajos seculares. No estoy diciendo que voy a ir al templo porque me voy a relajar. No es necesariamente eso. Me estoy refiriendo a que descansamos. Que la gente dice, no, estoy muy cansada. Pues, ¿qué vas a hacer en el templo? Solamente te vas a sentar. ¿No? ¿Por qué debemos ser reverentes en la casa de Dios? Porque es un mandamiento. Porque es un mandamiento. Y debe ser obedecido. Número 2, no solamente es un mandamiento, sino que tenemos que mostrar respeto y reverencia a la casa de Dios. Número 2, por testimonio. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 23. El apóstol Pablo, en Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 23, le está escribiendo, obviamente, a la iglesia de Corinto, que los hermanos, con el afán de querer desarrollar los dones espirituales, todo mundo quería tomarle la participación y hablar en lenguas y profetizar y predicar y cantar, y todo el mundo quería ser participativo en los servicios. Y Pablo dice, no, hermanos, no es así. Así no es. En el capítulo 14 les habla sobre el don de lenguas y le dice, no, y lo regula, lo establece. A quién Dios le dio el don y quién lo puede desarrollar y cómo se debería de desarrollar. Y en el versículo 23 les dice Pablo, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, se reúne para el servicio, para el culto público, en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, porque todos los hermanos, yo quiero hablar, y todo el mundo hablaba al mismo tiempo. Dice Pablo, así no es.
Para empezar, la mujer va a callar en la congregación. Dios no le ha dado a la mujer la autoridad para poder predicar, hablar en la congregación, predicar y presentar una enseñanza, porque cuando se enseña se está ejerciendo autoridad de la palabra de Dios. Dice, ese es para el varón. Y bueno, se dirige a los varones, dice, hermanos, entonces, para ustedes el don de lenguas, pero lo tienen que hacer por turno y no más de 3, para empezar. No todo el mundo va a hablar. Es uno, y si hay alguien más que Dios le dio otro mensaje, pues tiene que esperar que haya terminado de dar su mensaje el primero, y luego el segundo, y luego pero no más de 3. Y no era nada más que iban a hablar otro idioma, porque el don de lenguas era otro idioma, otra lengua que no conocían, pero si llegaba alguna persona, un extranjero que no hablaba el idioma de ellos, entonces se les daba un mensaje en su propio idioma, un mensaje de las maravillas de Dios, y entendían las maravillas de Dios. Pero si no había nadie, debía de levantarse otro que tuviese el don para interpretar ese idioma, esa lengua. Y si no había nadie, dice Pablo, entonces quédese callado y sea edificado tú mismo. Pero los hermanos tenían un desorden en los cultos, una informalidad, una irreverencia. Dice Pablo, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Dice, y entran indoctos o incrédulos, personas que no conocen el evangelio, y te llegan visitas, pues vamos a entenderlo de esa manera. Y llega un incrédulo, un no creyente, no dirán, ¿qué cosa? Que estáis locos. El desorden, la habladuría, todo aquello, no, van a decir, aquí parece un nosocomio. No, vámonos mejor, pueden decir la gente. No digáis. Así que es por testimonio. Lo que está diciendo Pablo es que está tratando de entrar, que entren en razón los hermanos corintios, decirles, hermanos, sus cultos deben ser ordenados. Porque hay gente que puede entrar al culto, al servicio, ahí en la casa del hermano fulano donde se reunieron en esa ocasión, o en el lugar donde hayan solicitado, prestado, rentado, no lo sé. Y estén desarrollando el culto y todo el mundo va a querer hablar en otro idioma y es un desorden total y completo. Y entra alguna visita por la cual estuviste rogándole al Señor y van a decir, no, esto es un desorden bien organizado. Y no vas a dar testimonio. No van a entender. Se van a ir igual como regresaron al templo. ¿Y de qué habrá servido haber pedido a Dios para que fuera? Y cuando fue, no fueron edificados. Ni fueron salvos, ni escucharon el evangelio con la claridad que se debía. Así que es por testimonio. Cuando alguien entra, hermanos, y no es, estamos hablando ya, es una orden de Dios, un mandamiento divino. Y estamos aquí para agradar al Señor. Pero también hay un lado humano. Se reúne la iglesia y va a llegar alguna visita o entra algún visitante por el cual se ha pedido. O llegan visitas de las cuales no conocemos y Dios movió el corazón como han estado viniendo. Y si hay un desorden como en la iglesia, no estoy diciendo que es un desorden, pero supongamos que estuviéramos en Corinto y todo el mundo parándose, sentándose, uno gritando, otro brincando como resorte, otro bailando y otro balbuceando y otro entrando y saliendo y los hermanos allá viniendo con cafecito y los hermanos por acá. Cuando ya hace el servicio, van a decir, ¿cuándo va a empezar? Ya empezó hace 1 hora. ¿Y cuándo nos van a enseñar? Ya se está enseñando todo ahorita al mismo tiempo. Imagínense qué desorden. Es por testimonio. Lo que un incrédulo mira al entrar a un templo, hermanos, un visitante, jamás se olvida. ¿Cuál es la primera impresión que ve una visita, un visitante en el templo? ¿Saben cuál es la primera impresión? Lo que ve. ¿A quién ve? A los sugieres. Los sugieres llegan, saludan, están ahí esperando, lo saludan, lo pasan, ¡ay! Se quedan impresionados. Y luego ven el orden, cómo se canta, que no se puede pasar al templo en cuando uno quiera, ¿no? Hay un orden, hay un tiempo. Y estamos cantando, hay que esperarnos. Se está leyendo la Biblia, hay que esperar aquí en el vestíbulo, afuerita en el pasillo. Que se está orando, hay que esperar a que se termine la oración. Y estamos orando con los ojos cerrados. Y no andar viendo a ver quién vino, cómo vino y qué botas trajo.
Hay orden, hay respeto, hay reverencia, ¿no? Y el inconverso o el visitante ve todo eso y es impresionado, pero es verdad que no venimos a impresionar a nadie, pero eso vendría como en un segundo término. Vinimos aquí para agradar a Dios, pero hay personas que vienen buscando la verdad, el evangelio, algo diferente, y llegan donde hay orden, donde hay disciplina, donde todo debe hacerse decentemente, con decencia y con orden, dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Y eso da testimonio. Y eso da testimonio. Hay personas que dicen, no, pues es que yo he estado buscando una iglesia donde sea ordenado, donde yo pueda escuchar, porque todo el mundo grita, todo el mundo habla y no podemos poner atención. Y encuentran una iglesia como la nuestra y son impresionados. El testimonio de la iglesia, el testimonio que la iglesia da, pone en alto el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos ser reverentes en el templo? Porque es un mandamiento. Número 2, por testimonio. Al desarrollar los cultos de una manera ordenada y decente, como dijo el apóstol Pablo, Dios es honrado, los creyentes son edificados y los visitantes son impactados. Y el Espíritu Santo trabaja y obra con mayor facilidad. Y no es que le estemos ayudando al Espíritu de Dios, pero estamos tratando y estamos haciendo lo que la iglesia debe de hacer. Preparar el corazón de una persona para que escuche la predicación. Así que debemos de entender que según el concepto que tengamos de Dios, se verá reflejado en el orden o el desorden en los cultos. Gracias a Dios que hemos aprendido a ser reverentes en los cultos. Gracias a Dios que no se nos olvide, hermanos, que tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un mandamiento que continuar respetando. Tenemos un testimonio que seguir levantando de nuestra iglesia como lo hemos hecho hasta el día de hoy. No se nos olvide, debemos honrar a Dios o ser reverentes con nuestra actitud en el templo. De venir y ser participativos, de traer nuestro himnario, de traer nuestra Biblia, de tener un buen corazón, de estar atentos, de estar involucrados mentalmente, emocionalmente. Me refiero a nuestro corazón, involucrarlo en lo que estamos haciendo. Y cuando cantemos, dice la palabra de Dios que tenemos que cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Con el entendimiento, cantar con nuestro corazón. En la iglesia había un hermano que cuando cantábamos, el hermano tenía el himnario así y cantaba, viendo a los hermanos, a ver quién llegaba, y así como que balbuceaba, los hermanos cantando, el pianista y los muchachos tocando, y el hermano así como que no le interesaba que el Señor fuese glorificado con los himnos. Y un día le pregunté, hermano, ¿por qué cuando canta se distrae tanto? Si abro el himnario, pastor, le digo, sí lo abre, ciertamente. Le digo, pero voltea para todos lados. ¿A quién busca? Le digo, yo me he fijado que no abre tanto la boca, le digo, y se me hace que no se sabe el himno. Y ahí lo tiene enfrente, ¿por qué no voltea a verlo? Es que no me gusta el tiempo de los cantos. Pero pues no venimos al templo a hacer lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Venimos a cantarle al Señor. Un muchacho me dijo un día, es que ese himno no lo canto porque no me gusta el himno, pero lee la letra. Y no vienes aquí a cantar lo que te gusta, venimos aquí a cantar porque tenemos que cantarle a Dios. Tú eres parte de la congregación, tienes que involucrarte, tienes que ser participativo con el resto de los hermanos. Tienes que cantar, aunque no te guste el himno. No estamos aquí para hacer o cantar lo que nos agrada a nosotros. Estamos aquí para hacer lo que le agrada a Dios. Temor de Dios, reverencia, nunca lo perdamos, queridos hermanos y muchachos. ¿Por qué debemos? Ya voy a entrar al punto 3 y con esto voy a terminar. ¿Por qué es importante y por qué debemos demostrar reverencia en el templo? Número 1, porque es un mandamiento. Número 2, por testimonio. Debemos tener mucho cuidado de honrar a Dios en nuestros cultos con una buena actitud, con la música que estamos elevando al Señor, con la música que se está tocando, como se está llevando a cabo,
con nuestro vestir también. No podemos venir, no debemos venir al templo vestidos como quisiéramos. Hay un código de vestimenta de manera natural y de manera racional y de manera obvia cuando vamos a ciertos lugares. Si vamos a la playa, no vamos a ir a la playa, por supuesto, pero si vamos a hacer ejercicio, nos ponemos nuestra ropa de hacer ejercicio. Si vamos a una cita, a viajar, pues vamos con ropa relajada, ¿no es cierto? Si vamos al mercado, pues salimos, aunque va a ser una salida rápida probablemente, pero no vamos así todos como con la ropa de dormir. Cuando vamos a dormir no nos ponemos nuestra ropa de dormir propiamente. Si vamos a trabajar, pues nos vamos con el uniforme. Si venimos al templo, venimos con ropa adecuada y apropiada que honra al Señor para los servicios. Así que debemos de honrar a Dios con la actitud, con la música, con nuestro vestir, con la adoración, con el buen nombre. Y número 3, si volvemos nuevamente a 1 Corintios 14:33, recordar por qué debemos ser reverentes, respetuosos en la casa de Dios, en el santuario principalmente, pero en todo lo que tiene que ver con el templo. Pues porque Dios es un Dios de orden, sencillamente. 1 Corintios 14:33 dice la Biblia, pues Dios no es un Dios de confusión. Ahora, el contexto, hermanos, todavía nos está hablando, todo este capítulo 14, Pablo está hablando de los dones espirituales que estaban abusando los hermanos de la iglesia de Corinto con dichos dones, y se veía reflejado en el desorden de los cultos que estaban desarrollando. Entonces Pablo continúa en ese tenor. Versículo 33, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y de ahí nos brincamos al versículo 30, donde dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hablando de los servicios. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido que aquí en nuestra iglesia se lleven a cabo los servicios de forma ordenada, disciplinada, reverente. Y hay que recordarlo de vez en cuando, ¿verdad, hermano? Hay que recordarlo porque tendemos a relajarnos muchas veces en ese sentido. Y podemos venir a la iglesia quizás justificándonos que venimos de cierta manera porque o traemos cierta actitud y nos justificamos de que la situación y aquella circunstancia, pero tenemos que recordarlo, Dios es un Dios de orden, Dios es digno de todo honor, de toda adoración y de respeto, nos dice en la Biblia, Salmo 29:1. Así que debemos de recordar siempre, hermanos, y nunca olvidar que Dios es un Dios de orden. Vamos a envejecer. Bueno, ya estamos envejeciendo, ¿no? Pero el tiempo sigue avanzando, ¿no? Y si el Señor no viene antes por nosotros, van a pasar años, varios años. Y ya no vamos a estar nosotros aquí. Van a estar nuestros hijos y los nietos o los bisnietos. Seguramente ya no en este templo, ya será otro más grande. ¿Qué legado les vamos a dejar nosotros? Si no recordamos nosotros de tiempo en tiempo, vamos transmitiéndoles estos principios bíblicos de reverencia en los cultos, porque no solamente es importante dar testimonio fuera del templo donde nos encontremos, sea en lugares de trabajo, en la escuela, pero también en el mismo templo, en el santuario. Mi santuario tendréis en reverencia, que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y todas nuestras generaciones venideras aprendan a reverenciar la casa de Dios. Aprendan a respetar lo que es sagrado. Aprendan a respetar lo que es digno de todo honor y de todo respeto, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz y Dios es un Dios de orden. Pero hágase todo decentemente. ¿Y qué dice la Biblia? Y con orden. Hay un santuario, hay sanitarios, hay aulas de clase, hay mesabancos, todo tiene un lugar, todo tiene una razón de ser.
Sobre todo cuando desarrollamos los servicios, tenemos que recordar, queridos hermanos y muchachos, que este lugar merece respeto y merece reverencia. Si alguien entra y hace desmanes dentro de este lugar y quiebran ventanas y avientan piedras y rayonean. Un día entraron ahí al lugar donde, ya que compramos el terreno y luego en ese mismo que celebramos el primer año, ya para terminar, después ya pudimos levantar, alguien nos regaló unas maderas y levantamos los barrotes, la estructura, que lo hicimos provisional, pero eso provisional en los mexicanos es años, ¿no? Entonces levantamos provisional ahí un templo y se nos metieron a robar. Fuimos comprando sillas, plegadizas, y ahí íbamos poco a poquito comprando cosas de acuerdo a los ingresos que teníamos cada semana en la iglesia, en la misión. Y nos costaba trabajo. No podíamos, todavía no teníamos luz. Tuvimos los cultos de las tardes, teníamos una lamparita de esas de gas. Y ahí las colgábamos en las tardes, se nos oscurecía y ahí estábamos los hermanos viendo. Y tenemos que buscar la manera de predicar, de enseñar a los hermanos y a los niños. Y lo poquito que íbamos teniendo, se nos metieron a robar una ocasión. ¡Qué coraje da! Da mucho coraje, porque son cosas sagradas. Con el esfuerzo, el sacrificio que logramos conseguirlas y luego para que algún impío viniera, se las llevara para su uso personal o más bien para venderlas y ya sabemos para qué las querían. Mucho coraje, Señor. Y pues orábamos para que pues no lo usaran para mal. Y les dejábamos ahí folletitos para cuando, si se iban a volver a meter en la semana, pues leyeran un folleto. Que siempre los dejaron tirados. Pero molesta porque uno dice, es la casa de Dios, ¿por qué no respetan la casa de Dios? El incrédulo ciertamente no lo va a hacer, pero nosotros sí. Mi santuario tendréis en reverencia, dijo Dios, yo Jehová. Que Dios nos ayude, queridos hermanos y muchachos, a nunca perder la convicción de que la casa de Dios merece nuestro respeto y es digna de todo honor. Amén. Vamos a orar.